Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad de servirles. Ha sido un privilegio poder dedicar este tiempo para presentarles a ustedes muchas enseñanzas que tal vez muchos ignoraban, tal vez algunos habían escuchado alguna cosa y alguna vez tal vez leyeron algo, pero es importante que nosotros tengamos claros muchos conceptos de la palabra de Dios y de lo que forma nuestra teología. Y no es un día más, porque si no fuera por la investigación de hombres y mujeres que han dedicado su vida a escudriñar la Escritura, que han dedicado su esfuerzo, sus ingresos, sus horas, ¿verdad? Algunos su juventud. Yo llevo estudiando muchos años y lo voy a seguir haciendo. Ya tengo perfilado otras cosas para seguir creciendo y aprendiendo, porque creo que todavía puedo aprender más. Y la palabra del Señor enseña que cuanto más sabio fue el predicador, más pudo enseñar sabiduría al pueblo. Entonces, qué importante es que nosotros los ministros nos capacitemos. Qué importante que nosotros los ministros nos capacitemos. Es muy importante, es muy importante. Porque muchos ministros no se capacitan, no lo creen necesario. Pero es importante, es realmente importante. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de eso. Y hay muchas enseñanzas en toda la Biblia acerca de que nosotros los hijos de Dios, y principalmente los que enseñamos, los que predicamos, como dice el propio Pablo, el que predica debe ser apto para enseñar. O sea que la enseñanza es fundamental en la vida de los que predican la palabra. Todos, sin excepciones. El apóstol, el evangelista, el profeta, el diácono, el portero de la iglesia, todo aquel que tenga una palabra profética en su boca, necesita tener algo de enseñanza. Es importantísimo. Muy bien, la semana pasada habíamos hablado un poco sobre la santidad imputada. ¿Se acuerdan? Cuando por la obra del Señor se nos da la santidad. ¿Verdad? Habíamos visto anteriormente el pecado que heredamos o que se nos imputa a nosotros, ¿verdad? A toda la humanidad, y vimos la obra de Cristo. Seguimos en la obra de Cristo. Esto es un resumen teológico de lo que sería soteriología y cristología. ¿Verdad? Es un resumen teológico de todos los conceptos doctrinales, y en estas últimas 3 clases hemos visto la obra del pecado, la obra del hombre, las diferentes corrientes teológicas, las diversas doctrinas que se fueron generando, los concilios que fueron ocurriendo en la iglesia temprana, ¿verdad? Y ahora vamos a continuar, ¿verdad?, con un complemento de eso en la obra de Cristo. Pero cerramos la parte de lo que es la santificación que hablábamos el otro día, y quiero mencionar algo acerca de los procesos, ¿verdad? De los procesos. Los procesos a nosotros se nos ha enseñado básicamente de que debemos santificarnos. Y cuando se nos enseña de chiquitos en la iglesia que debemos santificarnos, cuando digo chiquitos o pequeños, hablo de personas inexperientes, personas que tienen poco tiempo en la iglesia, y se nos habla de que debemos santificarnos, y al santificarnos se nos habla de que debemos dejar determinadas cosas, determinadas conductas, prácticas, estilo de vida. Se nos habla de un montón de cosas, de muchas cosas que nosotros debemos dejar, y eso ha generado que mucha gente no quiera pisar una iglesia, por todo lo que la persona tiene que dejar de su vida. Cuidado acá, porque Jesús en ningún momento dijo nada de esto. Jamás. Jesús le dijo a sus discípulos que estaban tendiendo las redes y que estaban trabajando en sus enseres de pesca: dejen lo que están haciendo y síganme. Y siguieron, en el momento dejaron los enseres, pero después siguieron pescando con Jesús mismo. O sea que, fíjense qué interesante esto, ¿verdad? Todo el proceso de vida de Jesús con sus apóstoles fue marcado por actitudes y costumbres que iban contra la corriente de la santidad de la época.
un poco lo que ocurre hoy en día con digamos, la oponencia que hay, ¿verdad? O se ve a la iglesia como un problema. Se ve a la iglesia como un problema. La iglesia hoy en día está vista como un estorbo a la sociedad, porque la iglesia lamentablemente le prohíbe a la sociedad todo, siendo que esa es una obra que no nos corresponde a nosotros. La iglesia no tiene autoridad de prohibir nada. La iglesia tiene el derecho y la obligación de anunciar las buenas nuevas. Esa es la tarea de la iglesia, no de prohibir nada. El tema de las prohibiciones y de lo que haya que dejar, la gente va aprendiendo, el Espíritu Santo va obrando, va dando sabiduría, va dando entendimiento, y con el tiempo, progresivamente en muchos casos y en otros casos, ¿verdad?, instantáneamente, hay cambios trascendentales en la vida de una persona, lo cual nosotros llamamos la santidad, o un proceso o camino de santidad. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Nosotros la santidad la debemos provocar. ¿Deberíamos provocar la santidad? ¿O la santidad es algo que Dios ya puso en nosotros? Vamos a ver algunos versículos que los puede anotar allí, ¿verdad? Como por ejemplo Colosenses 3.3. Colosenses 3.3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. O sea, ahí ya está hablando de un hecho concreto en la vida de una persona. Cuando nosotros pasamos el acto del bautismo, nuestra vieja naturaleza, como hablamos en clases pasadas, es sepultada y nuestros pecados son lavados en la sangre, en la confesión de fe del bautismo, de la renuncia, del abandono, de la vida de pecado, todo lo que un poquito más y un poquito menos se enseña en todos los países, ¿verdad? Que el paso necesario del bautismo para la nueva vida en Cristo, una vida que tenemos en Cristo Jesús, sustentado por la palabra. Pero si nosotros ya morimos, nos está hablando de que cuando ya la vida de pecado fue sepultada, significa entonces que yo no tengo que hacer nada más, porque ya está hecho. ¿O tendré que hacer algo más? Les dejo esas preguntas para que usted las vaya hilvanando. Pero vamos a ver otro versículo. Colosenses, nos mantenemos en Colosenses, pero vamos al capítulo 2. Perdón. Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si nosotros estamos completos en Él, ¿qué le puedo agregar yo a mi vida que Dios ya no tenga preparado? ¿Viste? Jesús dice: el hombre, por más que se afane, no podrá añadir un codo a su estatura. O sea, por más que nosotros queramos, hay cosas que nosotros no vamos a poder hacer. Es imposible. ¿Por qué? Porque Dios ya lo hizo. Y yo tengo que, en mi relación con Dios, saber que Cristo ya me perdonó. Me llevó de una vida de pecado a una vida de santidad. Me llevó a una santidad. Y de ahí viene lo que se llama la perseverancia de los santos, que da título a la clase de hoy, ¿verdad? Que es cuando nosotros nos esforzamos por vivir una vida en santidad. Pero en la historia, ¿habrá valido la pena? Si nosotros miramos la historia, ¿valió la pena? ¿Se habrá conseguido esto? En los 2000 años de historia cristiana, ¿el hombre habrá logrado vivir en santidad absoluta? Yo no lo creo. No lo creo. Pero veamos la historia y a ver lo que pensaban las corrientes cristianas de la época a partir del segundo siglo y hasta la época del 1500, ¿verdad? Y vamos a ver qué era lo que pensaban, y porque eso vino todo a nosotros. Lo vamos a ver a nuestro alrededor en algunos de nuestros grupos que nos rodean, de los grupos que nos rodean. Por ejemplo,
nosotros hay algo que no debemos olvidar, jamás, bajo ningún concepto. ¿Tá? O aceptamos y creemos que Jesús es santo, ¿tá? Y que en Él nosotros somos santificados, en Él somos santificados por el lavamiento en el bautismo y por el lavamiento en la palabra, y que el Espíritu Santo está en nosotros, y que el Espíritu Santo está en nosotros y nos santifica por completo, como dice la palabra, o tomamos lo que Cristo ya nos dejó en su palabra, o tomamos lo que algunos versículos dicen. Y esto ha generado controversia en varias teologías. Por ejemplo, ¿ah? A finales del siglo II de la Iglesia cristiana, existió algo que se llamó el monacato. El monacato es una corriente ascetista. Hablamos de los ascetistas, del ascetismo, ya habíamos hablado, está en la clase anterior, en el canal de YouTube, lo pueden volver a mirar. Es una práctica, una costumbre en la cual ellos se separaban, ¿se acuerdan? Y construían monasterios y se escondían y quedaban ahí. Que se construían grandes monasterios y se aislaban de la gente para vivir en santidad, pero al mismo tiempo este grupo era un grupo que vivía en la pobreza. El monacato era un grupo que imitaba la vida de los primeros apóstoles, de hecho del libro de los Hechos, y ellos entendían que no tenían que tener nada, porque vendían todo. La enseñanza era vender todo, quedarse sin nada y ponerlo a los pies de los apóstoles, que tampoco tenían nada porque eran pescadores. Entonces, vivieron de esa manera, separados del mundo, separados de todo, sin mayores propiedades y haciendo esa su gran obra de vida y su gran prueba de fe. Como que ese era el único camino a la santidad. Tenemos hoy en día grupos que viven esa vida. En el siglo XXI hay grupos evangélicos o protestantes que viven aislados de la sociedad, que no usan ni teléfonos celulares, ni televisión, ni nada, porque entienden que no es la forma, que ni siquiera usan tecnología para sus iglesias, sino que tienen sus iglesias con himnos del año 1400, 1600, sin usar instrumentos musicales siquiera. Separados absolutamente, viviendo una vida de absolutismo, separados de todo, ¿verdad? Y yo conozco un caso, y que incluso vi un documental, está en las redes, un documental en YouTube, acerca de una familia de este grupo. No lo voy a mencionar porque si no, esto después cuando lo suba a YouTube me lo van a censurar, por más que esté en un canal privado. Y ellos, por ejemplo, uno de ellos, como el hombre era muy hábil con los trabajos manuales, un día él vendía lo que él arreglaba y hacía, y ese conocimiento lo adquirió de Dios, ¿no? Él trabajaba para un pueblo vecino y él reparaba muchas cosas, era muy hábil reparando cosas. Entonces él compró un celular para poder tener contacto con sus clientes. ¿Y qué le dio como problema a esto? Lo echaron de su congregación, lo echaron de su familia, lo echaron de su comunidad. No pudo visitar más su congregación, ni su familia, ni su comunidad, por un celular. ¿Nos entendemos? ¿Por qué? Porque los apóstoles se despojaron de todo. Los apóstoles del siglo I se despojaron de todo y no tenían nada, no tenían posesiones. Vivían una vida sin arraigo. Ellos viven de la misma manera. Más adelante, allá en el siglo IV, 200 años aproximadamente después, 150, 200 años, se insistió en la doctrina de la predestinación y en la doctrina de que había que perseverar en una santidad específica como escogidos de Dios, viviendo distinto a los demás. Y eso lo movió Agustín de Hipona. Después ocurrió una situación con la Iglesia romana, que empezaba la Iglesia romana del siglo IV, ponía énfasis
en que los pecados eran perdonados, ¿verdad?, siguiendo los dogmas y siguiendo los sacramentos, pero que había que tener cuidado con el pecado mortal. El pecado mortal era un problema. La persona podía lograr la santidad, según la iglesia de la época, aceptando todos los sacramentos de la iglesia, o sea, las normativas de la iglesia, y practicando buenas obras. Digamos que esto es una mezcla con lo anterior. ¿Tá? Una mezcla con lo anterior, pero sin estar tan separados del mundo. Ya cuando llegamos a la época de la Reforma, en el 1517, allí empieza Lutero a reafirmar la doctrina bíblica original del siglo I. ¿Qué decía la doctrina original? Que somos justificados por fe, no por obras. Nada de lo que yo haga me va a hacer más santo ni más salvo, porque Cristo ya pagó el precio por mi santidad y Cristo pagó el precio por mi salvación. Ahora, enseñaron y puso un escudo a la fe, puso un escudo a la sana doctrina para defenderla, diciendo, bueno, el hombre es justificado por fe y salvado no por obras. Y Calvino, contemporáneo, dice lo siguiente, ¿ah? El hombre es justificado por fe, pero no por la fe. El hombre es justificado por fe, pero no por la fe, sino por la gracia mediante la fe. O sea, no es simplemente que yo creo en Dios, sino que yo creo en la gracia que Dios puso para mí a través de Cristo. Es una gran diferencia, porque mucha gente dice que cree en Dios, pero tienen serios problemas con aceptar a Jesús, porque implicaría la renuncia, implicaría todo lo que nosotros ya sabemos. Muy bien. En el año 1609, de la historia cristiana, se ratifica, o sea, 100 años después, se ratifica o se afirma en una reunión académica que se hizo en la época, que se llamó el Sínodo de Dort. El Sínodo de Dort, dijeron, se llegó a la siguiente conclusión en cuanto a esto. Dios es rico en misericordia, conforme a su inmutable propósito y plan de salvación. No retira totalmente de su pueblo al Espíritu Santo, aún en medio de grandes caídas, ni permite que marchen tan lejos como para perder la gracia de la adopción y dejar el estado de justificación, ni permite que queden totalmente abandonados, ni que se precipiten en el abismo de la eterna destrucción. ¿Qué es lo que significa esto? El catolicismo del año 1609 concluyó que el cristiano, a pesar de que no logra nunca un nivel de santidad perfecto, va a ir pecando, pero a pesar de que va pecando, Dios lo sostiene por gracia, para que no se pierda, a través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo va sosteniendo y lo va fortaleciendo para que no sea destruido, a menos que cometan el pecado de apostasía, que es el pecado mortal. Si cometen el pecado de apostasía, entonces no hay salvación. Esa es la cláusula que tenía esta doctrina. En definitiva, no está muy descabellada a lo que nosotros creemos. O sea que podríamos decir hoy somos buenos católicos. Es así. Porque estamos de acuerdo en que a pesar de que nosotros pecamos, nosotros no perdemos la santidad porque venimos al Señor, venimos al trono de la gracia, nos presentamos delante del trono de esta gracia, recibimos el oportuno socorro, somos lavados, somos limpiados y somos llenos del Espíritu Santo y comienza la carrera nuevamente. Dios nos va sosteniendo y nos va manteniendo firmes. Lo que muchos toman esto como una práctica al filo del barranco, en la cuerda floja o al filo de la navaja, porque hay muchos que, sabiendo esto, teniendo lo toman tan a la ligera esta práctica de la gracia de Dios, que hacen de su vida cualquier cosa. Viven una vida muy desordenada, ¿verdad?
Total, ellos van y le piden perdón a Dios y Dios los perdona. Esto es una cuchilla de doble filo, porque sabemos que Dios no perdona, pero eso no puede ser para nosotros una excusa para pecar, como el apóstol Pablo dice. No debe ser ocasión para pecar. No puede ser ocasión para pecar. ¿Amén? Eh, en realidad las dos respuestas son correctas. Nosotros decidimos perseverar, pero Él es el que pone en nosotros el querer perseverar. Por eso la palabra enseña de que Él pone el querer y el hacer. Hacer. Él mismo nos lleva a santidad. Él mismo, porque Él es santo. Él es santo. Y su Amén. pueblo, nadie puede verlo a Él sin santidad. Vamos a cerrar y vamos a continuar. Muy bien, para que no hayan ruidos. Muy bien, vamos a ver algunos versículos que afirman estas cosas que ustedes acaban de decir y lo que yo acabo de decir. ¿Está? Primera de Juan capítulo 10, versículo 27, lo pueden anotar allí, que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y me siguen, oyen mi voz, o sea, ahí está la intervención divina. Primero está la intervención divina y después está la respuesta humana. Oyen mi voz y me siguen. ¿Ah? La segunda parte de ese versículo afirma el hecho de que no hay forma de que nosotros quedemos separados de Dios. Sin importar el pecado que hayamos cometido, la fidelidad de Dios permanece en nosotros. ¿Verdad? La fidelidad de Dios permanece en nosotros. Por eso el versículo 29 de Juan 10, el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 27 y versículo 29. El versículo 29 dice: mi Padre que me las dio, mayor es que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. O sea que si estamos en las manos de Dios, no hay pecado, no hay transgresión, no hay error, no hay falla que hayamos cometido. Dios nos va a sostener siempre en su misericordia. Y Él nos va a dar de su Espíritu Santo. Y nos va a fortalecer y nos va a sacar adelante. Como dijo David, estuve en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación. Y de allá el Señor nos ha sacado. ¿Cuántas veces yo he estado allí? Muchas. Y yo sé que si vuelvo a estar en ese pozo, sé que allí estará la mano de nuestro buen Dios extendida. Romanos capítulo 8, versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay forma, no hay nada que nos pueda separar de Dios. Nada. Nada. Yo fui uno de que en una parte de su vida joven se alejó de los caminos del Señor. Yo me alejé de los caminos del Señor, pero Dios no se alejó de mí. Dios no se alejó de mí. Se los puedo decir categóricamente. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que yo la santidad no la voy a poder lograr jamás en el máximo esplendor. Va a ser perfeccionada, como hemos hablado en clases anteriores, en los comentarios, cuando ya estemos allí en su presencia, porque si no es imposible ver a Dios. No podríamos ver a Dios jamás sin santidad, porque la palabra dice: sin santidad nadie podrá ver a Dios jamás. No podríamos verlo al Señor. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 12, dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Para aquel día. O sea, Pablo estaba hablando de un momento de angustia, de un momento en el cual él estaba caído, que ya no podía más. Sin embargo, él sabía y guardaba su esperanza de que la obra del Señor no iba a culminar y que él iba a estar hasta aquel día sostenido por el Señor. Primera de Pedro capítulo 1. ¿Cuál es el libro, amado?
¿Cuál era? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Timoteo. Capítulo 1, versículo 12. Ok. Ahora primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. O sea, ¿dónde está esa herencia? No está ahora, está reservada en los cielos. Algo que se enseña mal sobre la herencia que Cristo nos dio, ¿verdad? En lo que es incontaminado e incorruptible, no está en la tierra, está reservada en los cielos. Si no, la palabra no lo podría poner de esto. Pero también dice que quien hace esa obra es Dios. Versículo 5, que si que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. ¡Wow! O sea que tenemos la obra de Dios que nos completa permanentemente y nos sostiene permanentemente para llegar a ese día, porque Dios quiere que nos salvemos. La sangre de Cristo está en nosotros. No hay un peso de sangre en nuestra vida. No es un peso de solamente recibir a Cristo como Señor y Salvador. No, no. Está la sangre de Cristo que lo hace posible en mi vida. Si yo no la hubiera tomado, no hubiera ocurrido en mí. Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Yo tengo anotado aquí. ¿Dónde estamos? Acá. Bien. Esa obra que Cristo hizo en mí, cuando me lavó con su sangre, ¿verdad? Cuando me lavó con su sangre y cuando me llevó a su presencia, o nos llevó a su presencia, a todos nosotros, fue porque Jesús fue realmente el Cristo, el Mesías prometido. Habíamos hablado el otro día también, en conjunto con la santidad imputada, habíamos hablado de las herejías, lo que se hablaba en contra de Cristo. Pero Cristo fue realmente el Mesías, ¿verdad? Jesús fue realmente el Cristo, el Mesías prometido para Israel y para toda la humanidad, ¿verdad? Y Él fue absolutamente santo. Por eso nuestra perseverancia, ¿verdad? En cuanto a la santidad, porque Él está en nosotros. Y Él fue completamente santo. Vamos a ver 6 puntos con versículos que lo pueden anotar, que afirman esta verdad que acabo de decir. ¿Ah? Él fue concebido en santidad, pero fue un ser totalmente natural, lo que prueba que el hombre puede llegar a la santidad, según Lucas 1:35. El apóstol Pedro, el punto número 2, el apóstol Pedro declaró que Jesús era santo y justo en Hechos 3:14. El apóstol Juan declaró que el príncipe de este mundo nada tenía en él. O sea, el príncipe de este mundo, Satanás, no tenía nada en Dios o en Cristo, según Juan 14:30. El apóstol Pablo, o quien haya escrito la carta a los hebreos, dice que él fue sin pecado, en Hebreos 4:15. Pedro, en primera de Pedro 2:22, dice, él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Y Juan, en Juan 8:46, dice, ¿quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? O sea que tenemos allí 6 versículos de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en diversos momentos de la historia, luego de la resurrección de Cristo y antes de su muerte, que hablan acerca de la santidad de Jesús. De la santidad de Jesús.
sí. Por eso es que nosotros debemos perseverar, ¿verdad?, en imitar a Cristo. El apóstol Pablo dijo en cuanto a esto: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, hay una perseverancia en ser como Cristo. Y Cristo, como acabamos de ver, era santo. Nosotros debemos ser imitadores de Él, debemos buscar perseverar en la santidad. Pero no la santidad religiosa, sino la santidad del reino de los cielos. La santidad religiosa es de la cual Pablo habla y advierte de cuál no se debe vivir, la cual dice prohibirán casarse y darse en casamiento, ir a fiesta, etcétera, etcétera. ¿Ah? Guardar días de luna y fiestas sagradas, lo cual no tiene provecho. Esa no es la santificación o la santidad de la cual Cristo habla. ¿Ah? Muy bien. ¿Cómo nosotros recibimos en nuestra vida esta obra de santificación? La recibimos a través de la muerte de Cristo. ¿Está? A través de la muerte de Cristo. Porque mientras Cristo estaba en vida, Él no podía pasar a nosotros. Porque el Espíritu Santo no había venido. El propio Cristo lo dijo. Es necesario que yo me vaya para que Él venga. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, el Espíritu que vive con ustedes estará en ustedes. Ahí es cuando nosotros comenzamos esa obra. Y hay 5 ejemplos o 5 profecías en el Antiguo Testamento que hablan acerca de la muerte vicaria o de la muerte en santidad acerca de Cristo, ¿verdad? Y son las siguientes. Una es el sacrificio de Abel en Génesis 4:4. La otra es el carnero que se sacrifica en el monte Moriah en Génesis 22:13, ¿verdad? Los sacrificios de los patriarcas en Génesis 8:20, la Pascua en Éxodo 12:1 y los sacrificios enseñados a los levíticos en Levítico 1:7. Otros textos que hablan acerca de las profecías en la muerte de Jesús, un poco más adelante en la historia y no tan atrás en el tiempo de los patriarcas, tenemos 6 profecías que las pueden anotar. ¿Ah? El Salmo 41:9 habla de la traición de Judas. El Salmo 22:1 en adelante habla de los eventos de la cruz. El Salmo 16:8 habla de la propia resurrección. Isaías habla de sus dolores y sufrimientos en Isaías 53. El profeta Daniel, en el capítulo 9, versículo 26 del libro que lleva su nombre, dice que el Mesías sería muerto después de la semana 69. Daniel, ¿cuál? 9:26. Y Zacarías 11:12 profetiza que Jesús iba a ser vendido por 30 monedas de plata. O sea que tenemos el simbolismo de la muerte que nos traería a nosotros la salvación y la santidad. Tenemos 5 textos del Antiguo Testamento, o sea, yo tengo anotado acá 5, pero hay muchos otros, ¿no? Tenemos 5 ejemplos o 5 testigos en el tiempo de los patriarcas y de los levitas, y tenemos 6 textos proféticos que hablan acerca de muerte y resurrección, entre muchos otros que también hablan de lo mismo. Yo se los estoy dando un poco ordenados para que sea consistente con la enseñanza de la santidad y lo que nos llevó a esa santidad. O sea que no es algo que un hombre que nació en Belén de Judea se le ocurrió un día, sino que tiene atrás de ese nacimiento una historia profética que se cumple en la vida de Jesús. Y es tremendo esto, porque se cumplen en Jesús muchísimas profecías. Y se cumplen después en la historia de la iglesia. La profecía de Joel se siguió cumpliendo y yo creo que es un periodo que comenzó y que no se ha detenido. No se ha detenido. Yo aguardo y anhelo en mi corazón poder ver un gran avivamiento en las naciones. Anhelo poder ver en mi vida, en los años que me queden en la tierra,
Anhelo ver América y el mundo clamando por el nombre de Jesús. Las naciones encendidas buscando a Dios. Anhelo verlo. No sé lo que tenga que ocurrir en este planeta. No tengo idea lo que más pueda ocurrir de todo lo que ya ha ocurrido. Pero voy a ver, y creo que voy a verlo, un gran avivamiento. Un gran avivamiento. Sin duda ninguna. Está profetizado que va a ocurrir. Está profetizado que va a ocurrir. ¿Tá? Ahora, además de esto, de todo esto, la muerte de Cristo, hablamos de que la profecía de Zacarías habla de que él fue entregado por 30 monedas de plata, fue entregado la noche antes de ser condenado allí. Hay un valor en la muerte de Cristo del cual habla Isaías 53:10. Isaías 53:10 nos dice que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero sigue la lista. Ese acto de la muerte de Cristo es lo que nos llevó a nosotros, la que nos preparó el camino, digamos. Nos preparó el camino a la santidad. Si no hubiera ocurrido eso, no hubiera habido perdón de pecados, no hubiera remisión por el pecado sin derramamiento de sangre. Eso lo enseña la ley. Y Jesús tenía que morir en el marco de la ley para que el pueblo judío lo acepte, para que sea aceptado por la palabra que ya estaba dada por Dios a las naciones. La palabra del sacrificio pascual, en lo cual se sacrificaban animales y se hacían determinadas prácticas para que la santidad llegara. Cambió un sacrificio único para toda la humanidad y para toda la historia que viniera después. Por eso en el juicio hay dos etapas. Hay una etapa que es para los que murieron sin Cristo, ¿verdad? Y para los que murieron en Cristo. Son dos etapas distintas, ¿verdad?, que van a ocurrir en la historia del final. Vamos a ver algunos versículos de el proceso de Cristo que nos impulsó a nosotros a la santidad. Isaías 53:5 dice: Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que el precio de mi santidad fue en la sangre de Cristo. ¿Tá? El apóstol Pablo lo enseñó de esta manera en 1 Corintios 15:3. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y Pedro lo dice de esta manera en 1 de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por su herida habéis sido sanados. Y Marcos, en el capítulo 10, verso 45, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida, su vida en rescate de todos. Amén. Muy bien. Esos son algunos de los versos que nos llevan a nosotros a entender el proceso de la santidad. Eso. Porque sin el perdón del pecado, sin la limpieza del pecado, si el pecado está en mi vida, no hay santidad. Pero Cristo hizo posible que los pecados que nos ataban al pasado y a la herencia se cancelen, como bien hablaba la profeta de México el otro día. Los pecados de la herencia, las maldiciones de la herencia, todo eso se rompe en la sangre de Cristo, ¿verdad? Y nosotros tenemos la misericordia alcanzada por su sangre, el acceso al trono de la gracia, que nos va santificando en el proceso. Porque vamos a poder seguir pecando, vamos a fallar, pero tenemos perdón en su sacrificio. O sea que eso sigue siendo actual, y muchos lamentablemente no lo aceptan. Muchos lamentablemente lo tienen como que no, como que ya pecaste, ya sos un pecador, ya le fallaste a Dios, Dios no te va a usar más, ya no tenés más oportunidad. Pero eso no es bíblico. Lo bíblico es que Jesús limpia todo pecado y da una vida nueva. Amén. Eso es lo que enseña Cristo. El Cristo que yo conozco es un Cristo de oportunidades. El Cristo que yo conozco es un Cristo de oportunidades. No es un Cristo
que condena. Después la condenación va a venir después, pero esa es otra historia. Entonces, hablando de la condenación, 3 puntos. Gálatas 3:13, Cristo nos libra de la pena, de la condenación de la ley. Justamente por eso mismo, por lo que estamos hablando. Gálatas 3:13, Cristo nos libra de las penas o de la penalidad que nos causa la ley a nosotros. Romanos 7:4 nos dice de que Cristo nos libra de la misma ley. Y como hablábamos en clases anteriores, conocemos el pecado por la ley. Y Romanos 6:12 al 14 nos habla de que Cristo nos libra del poder del pecado. Por eso perseverar en la santidad es algo posible para nuestras vidas. Posible, no solo necesario, sino que sí es posible. Es posible que nosotros nos esforcemos para alcanzar esa santidad. Ahora, ¿y por qué murió Cristo? Hay una gran pregunta acá. Porque estamos diciendo que nosotros perseveramos en una santidad que Cristo preparó para nosotros y que Él nos impulsa esa santidad. Pero ¿Cristo murió solo por los cristianos? ¿Cristo murió por toda la humanidad? Porque si decimos que Cristo murió por toda la humanidad, le podemos estar dando la razón al catolicismo que dice de que son todos salvos. Es delgada la línea, ¿no? Es delgadísima la línea. Veamos algunos versículos. Cristo murió por los elegidos. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Timoteo 4:10 dice: por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y fíjense que hay una contradicción ahí. Que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. O sea que salva a todos, pero principalmente a los que creen. Así es. Está raro ahí, ¿no? Mateo 20:28 dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. 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 ¿Y qué pasa con los escogidos? Entonces también están los escogidos y los demás. ¿Cristo murió por el mundo o solo por los escogidos? Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29 dice: al siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él y le dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algo del mundo. Quita el pecado del mundo, o sea que santifica a todo el mundo. ¿Ven cómo hay? Estos versículos son los que les dan de comer a los detractores, a los que entienden o alimentan el pensamiento de que igual Cristo nos santifica. Es peligroso, ¿vieron? Es peligroso. Porque muchos viven así. Total, Cristo lo perdona y lo santifica. ¿Entienden que es peligrosa esa creencia? Es peligrosísimo. Yo me quedo con el dinero de la iglesia, total, el dinero es mío y Dios no precisa la plata. Total, Cristo me perdona y me santifica. Es peligroso creer en eso. Es peligroso. Esas creencias nos rodean. Lamentablemente nos rodean. Por eso vemos tantas cosas a nuestro alrededor, ¿verdad?, que han hecho realmente desastres en la vida eclesiástica. Y para cerrar el día de hoy, respecto al tema de la santidad y a la obra de Cristo que nos lleva a la santidad, en 1 de Juan 2:2, dice: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y yo prefiero este versículo. ¿No? Yo prefiero este versículo. ¿Por qué? Porque Él es lo que causa el perdón de pecados. Él es la causa del perdón de pecados. Para todos, sin excepciones.
Pero para que haya perdón, nosotros sabemos que tiene que haber arrepentimiento. Y es la diferencia que hay entre el que peca deliberadamente y el que falló. Amén. Es entre el que alcanza misericordia y el que busca irse al infierno de cabeza, literalmente hablando. Yo prefiero realmente este versículo y lo que dice Juan, ¿verdad? Porque hace la salvación y la santidad algo efectivo, disponible para todos y no solamente para unos pocos que se la creen, que son intocables. Así que podemos perseverar en la santidad porque lo tenemos a Él, Él lo hizo posible.